Te contaré un misterio que ha permanecido oculto entre las grietas del tiempo, un secreto que la tierra susurra cuando el sol cae y que revela como un engaño, marcado por una maldición silenciosa. Terminó siendo una puerta inesperada al favor de Dios. Esta es la historia que la mayoría nunca escuchó completa. La historia que la Biblia deja entre líneas para que solo quienes buscan luz más allá de lo evidente descubran el peso profético de Gabaón y la sorprendente conexión que apunta a Jesús desde sus primeras sombras. Los hombres de Gabaón no eran simples aldeanos como muchos creen, sino observadores meticulosos del cielo y del movimiento de los pueblos, guardianes silenciosos que comprendían que cuando Israel cruzó el Jordán, detrás de ellos marchaba algo más grande que ejércitos, el fuego vivo del Dios que quiebra fronteras y establece destinos. Ellos vieron caer Jericó sin que una espada tocara sus muros y sintieron temblar ahí como si la tierra misma se inclinara ante el Santo. Y al ver eso, supieron que un día serían los siguientes en la lista del juicio divino. Pero aquí empieza lo que pocos entienden. Ellos también sabían que Dios, aunque justo, era un Dios de pactos. Por eso, cuando prepararon sus ropas rotas y su pan mohoso, no solo estaban representando un engaño humano, sino apelando a una esperanza antigua. A un juramento escondido que sabían que Israel no podría romper una vez pronunciado delante del Altísimo. Porque en el mundo espiritual, un pacto no es una palabra, es una marca. Y aun cuando nace en medio del engaño, una vez sellado en el nombre de Dios, se vuelve una cuerda que ni los hombres ni los cielos pueden cortar sin consecuencias. Cuando Josué y los príncipes escucharon la historia falsa de los viajeros cansados, cometieron un error que cambiaría generaciones, no consultaron al Señor. Fue un silencio fatal, un instante donde la voz divina quedó suspendida mientras los hombres pronunciaban un sí que traería siglos de tensión entre justicia y misericordia. Pero aquí está la sorpresa que rara vez se predica, aunque Israel fue engañado, Dios permitió que el pacto se estableciera. Y permitió que se estableciera porque esta historia era un reflejo profético, una sombra futura del pacto de gracia que Cristo ofrecería a un mundo que tampoco merecía ser aceptado, pero que sería recibido por misericordia. Cuando se descubrió el engaño, el campamento de Israel ardió en furia. Las espadas se desenvainaron, los líderes murmuraron, las tribus exigieron justicia. Pero Josué se puso de pie, con el peso del honor divino sobre los hombros, y proclamó que el pacto debía permanecer. Dijo palabras que el cielo oyó con solemnidad: no los mataremos, porque hemos jurado por el Señor. Ese momento es uno de los más profundos en toda la Biblia, porque nos muestra que para Dios la santidad de un juramento pesa más que la vergüenza del error. Los gabaonitas quedarían vivos no por su astucia, sino porque el nombre de Dios estaba ahora amarrado a su destino. Y sin embargo, la historia no termina en misericordia pura. Se levantó sobre ellos una maldición silenciosa: serían leñadores y aguadores, servidores del tabernáculo, hombres que cargarían agua y cortarían madera para sacrificios que no estaban destinados a ellos. Muchos creen que esto fue un castigo, pero aquí te revelo lo que casi nadie percibe: este aparente castigo fue en realidad una profecía viviente. Porque sin saberlo, los gabaonitas quedaron ligados al acto más sagrado de Israel, el sacrificio. Y cada vez que cortaban madera, estaban preparando los símbolos de un futuro madero. Cada vez que llevaban agua, estaban anunciando la limpieza que Cristo ofrecería desde su costado abierto. Generación tras generación, mientras eran recordados como siervos, ellos estaban siendo parte del escenario donde Dios escribiría la redención. En las sombras del tabernáculo, entre el olor a madera recién cortada y el sonido del agua derramándose en vasijas de piedra, se estaba gestando una línea profética que conectaba su engaño con la cruz, su preservación con nuestro Salvador.
Porque así como ellos se acercaron a Israel disfrazados, la humanidad entera se acercaría a Dios rota, incompleta, sin méritos, con vestiduras desgastadas por el pecado. Y aún así, el Padre, por amor al nombre de su Hijo, mantendría el pacto. Un pacto sellado no por palabras humanas, sino por sangre eterna. Esta es la parte que casi nadie enseña. Gabaón no es solo una historia de astucia, es un espejo del Evangelio antes del Evangelio. Y mientras el pueblo murmuraba contra Josué por mantener el pacto, el cielo observaba en silencio, sabiendo que un día Jesús sería criticado por aceptar a quienes no merecían gracia. Los gabaonitas, sin saberlo, se convirtieron en un recordatorio viviente de que la misericordia divina siempre desafía la lógica humana. Esta es solo la primera parte del misterio. Y lo que viene después es incluso más impactante. El peso del pacto recién sellado se extendió como un murmullo inquietante por todo Israel. Y mientras los ancianos discutían en voz baja sobre cómo un juramento escondido podía imponerse incluso cuando había nacido de un engaño, la presencia de Dios observaba desde lo alto, midiendo el corazón de cada hombre. Pero tú que escuchas esta historia, permanece aquí, no apartes tu atención, porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu entendimiento sobre los gabaonitas, sino que también te mostrará cómo Dios puede convertir errores humanos en instrumentos de propósito eterno. Y antes de seguir revelándote estos misterios, permíteme pedirte algo importante: suscríbete y deja tu like, no por un simple gesto, sino porque este canal está dedicado a desenterrar tesoros de la Biblia que casi nadie se atreve a revelar. Aquí hablamos de historias profundas, señales proféticas, conexiones ocultas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y si te quedas hasta el final, entenderás revelaciones que transformarán tu manera de ver la palabra. Regresa al relato, porque la historia aún respira. Cuando los gabaonitas fueron traídos delante de Josué, temblaban como hojas secas en otoño. No esperaban vivir. Sus rostros estaban marcados por la mezcla amarga del miedo y la esperanza. Lo que casi nadie cuenta es que entre ellos había ancianos que habían ayunado por días antes de presentarse, rogando al Dios de Israel que los dejara vivir, aunque fuera como siervos. Porque sabían que el Dios de Israel no era como los dioses paganos, Él escuchaba. Ellos habían escuchado historias de cómo liberó a esclavos, de cómo abrió mares, de cómo alimentó a un pueblo entero en el desierto, y creyeron contra toda lógica que incluso siendo extranjeros, ese Dios podría tener misericordia de ellos. Cuando Josué habló, su voz tenía el eco del trono celestial: vosotros habéis engañado, pero no os mataremos, porque hemos jurado por el Señor. Se produjo un silencio tan profundo que incluso los pájaros que revoloteaban cerca del campamento parecieron detenerse. En ese momento, los gabaonitas comprendieron que habían sido preservados no por astucia, sino porque el nombre de Dios ahora estaba de por medio, y ese nombre no podía ser quebrantado sin que cayera juicio sobre Israel. Ese es el nivel de santidad que pocos hoy entienden. Cuando Dios firma algo, incluso los errores se convierten en caminos de propósito. Pero aquí viene algo que nunca se predica y que muy pocos han visto: la transformación espiritual que ocurrió en los gabaonitas no fue superficial. Aquellos hombres que llegaron disfrazados, cargando el peso de su propia mentira, terminaron abrazando la fe en el Dios que los había salvado. Y no fue una fe tímida, sino una convicción profunda que los llevó a servir en el tabernáculo con temor reverente. Muchos estudiosos no mencionan que, con el paso de los años, los jóvenes gabaonitas crecieron aprendiendo las leyes de Moisés, escuchando los salmos y contemplando los sacrificios que anunciaban a un Salvador que aún no había venido.
Ellos, que entraron a Israel como mentirosos, fueron transformados en servidores del altar donde se anunciaba la redención del mundo. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más sorprendente. La madera que ellos cortaban no era madera cualquiera. Muchos creen que sus tareas eran simples trabajos forzados, pero la madera destinada al altar debía ser pura, sin gusanos, sin humedad, perfecta para arder sin contaminar el sacrificio. Los gabaonitas aprendieron a escogerla con precisión, y mientras sus manos tocaban cada tronco, sin saberlo estaban tocando símbolos del madero donde un día sería colgado Jesús. Cada golpe de sus hachas era un anticipo de la obra que el Mesías realizaría siglos después. El agua que ellos llevaban tampoco era agua común. Debía ser limpia, sin impurezas, destinada para lavar instrumentos sagrados, para purificar manos sacerdotales, para preparar el camino del sacrificio. Y mientras caminaban bajo el sol llevando cántaros y odres, estaban participando sin darse cuenta en el anuncio espiritual del agua viva que un día brotaría del costado del Hijo de Dios. La conexión es tan profunda que resulta imposible creer que fuese casualidad. Dios había tomado el engaño de un pueblo y lo había convertido en un símbolo viviente del Evangelio. Pero aún hay más, porque la historia no se detuvo en los días de Josué. Los gabaonitas quedaron dispersos entre los levitas, viviendo cerca del tabernáculo, escuchando cada oración, cada ley, cada cántico. Con el tiempo, ellos mismos comenzaron a enseñar a sus hijos sobre el Dios que no los destruyó. Muchos de ellos levantaron altares familiares, renunciaron a los ídolos de sus antepasados y adoptaron la fe de Israel. Cada generación recordaba el pacto, no como vergüenza, sino como gracia inmerecida. Y aunque la maldición silenciosa de ser siervos los acompañaba, también los acompañaba el favor de Dios, un favor misterioso que se aferraba a su historia como un hilo dorado. Y ahora te digo, no te vayas. Quédate hasta el final de este video, porque los episodios más épicos de esta historia están por llegar. Lo que te revelaré en la siguiente parte, es algo que casi nadie ha contado, algo que conecta a estos leñadores y aguadores directamente con momentos decisivos del plan de Dios. Los días que siguieron al pacto con los gabaonitas se convirtieron en un susurro constante dentro del campamento de Israel. Como si la tierra misma estuviera esperando la consecuencia de una decisión que había trastocado el equilibrio entre justicia y misericordia. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel pacto imperfecto sería probado por un fuego inesperado, un conflicto tan repentino que revelaría quién estaba realmente bajo el favor de Dios y quién vivía solo por la apariencia. Los reyes amorreos, quienes habían observado el ascenso imparable de Israel, ardieron de furia cuando se enteraron de que Gabaón, una ciudad poderosa y estratégica, había hecho pacto con Josué. Para ellos fue una traición imperdonable, y decidieron arrasar la ciudad antes de permitir que su ejemplo inspirara a otras naciones a rendirse. Así, 5 reyes se unieron en una alianza oscura, sellada con gritos de guerra y odio, y marcharon contra Gabaón con un ejército que sacudía la tierra con cada paso. Cuando los gabaonitas vieron acercarse aquella multitud de lanzas y escudos, comprendieron que su único refugio era el pacto que habían sellado. En un acto desesperado enviaron mensajeros a Josué, clamando por auxilio. Y aquí aparece un detalle que casi nunca se relata: los mensajeros llegaron exhaustos, con el rostro cubierto de polvo, pero en lugar de exigir su derecho al pacto, se arrodillaron ante Josué y dijeron que aceptarían cualquier destino que él decidiera, aun si Israel los dejaba caer bajo la espada enemiga. Esa humildad inesperada tocó algo profundo en Josué, y el narrador celestial que observa desde lo alto puede testificar que en ese instante el corazón del líder de Israel ardió con una mezcla de indignación y compasión.
Él sabía que habían sido engañados, sabía que cargaría para siempre con la crítica de haber permitido que vivieran, pero también sabía que un juramento delante de Dios no podía romperse. Así que se levantó con una determinación que estremeció a los capitanes y ordenó marchar toda la noche hacia Gabaón. Aquí sucede uno de los momentos más épicos y poco mencionados de toda la Escritura. Mientras Israel marchaba en la oscuridad, el cielo comenzó a moverse. Las nubes se abrieron como si una mano invisible estuviera preparando el terreno para un acto divino. El viento soplaba extraño, como anunciando que Dios mismo caminaría con ellos. Los ángeles observaron en silencio mientras los pasos del ejército resonaban entre montes, porque sabían que aquella noche no solo se defendería un pacto, sino el principio mismo de la fidelidad divina. Al amanecer, cuando la luz tocó las murallas de Gabaón, los reyes amorreos ya estaban preparados para arrasar la ciudad. Pero lo que encontraron no fue una población indefensa, sino la llegada repentina del ejército de Israel descendiendo desde las colinas con un ímpetu que parecía imposible después de una noche completa de marcha. Los gabaonitas, que habían pasado toda la noche orando en las sombras, alzaron sus ojos y vieron a Israel acercarse como una respuesta viva del Dios que no olvida sus promesas. El choque entre ejércitos fue inmediato, y mientras el sol ascendía, el mundo espiritual observaba un detalle que casi nunca se menciona: los ángeles fueron enviados para respaldar a Israel porque el pacto, aunque nacido del engaño, había sido pronunciado bajo el nombre del Altísimo. Así, mientras las espadas chocaban, el cielo lanzó granizo sobre los enemigos, un granizo tan preciso que no tocó a los israelitas. Fue un juicio quirúrgico, una señal de que Dios estaba defendiendo la honra de su propio nombre. Josué, viendo el avance imparable de Israel, pero comprendiendo que el día no alcanzaría para consumar la victoria, hizo una oración tan audaz que estremeció los cimientos del cosmos. Clamó que el sol se detuviera sobre Gabaón y la luna sobre Ajalón. Y lo increíble es que Dios escuchó. El sol se detuvo. La luna se detuvo. Todo el universo pareció contener la respiración. Y allí, en ese escenario suspendido en el tiempo, los gabaonitas comprendieron que habían sido envueltos en un propósito mayor del que jamás imaginaron. Muchos siglos después, cuando los escribas repasaban este acontecimiento, no entendían por qué Dios había decidido honrar un pacto nacido de la astucia. Pero la razón estaba escondida en la profundidad del carácter divino. Dios no abandona lo que Él mismo ha sellado. Esa fidelidad, que parecía desmesurada para algunos, era en realidad un reflejo anticipado de Cristo, quien moriría por un mundo que tampoco merecía su amor. Así como los gabaonitas fueron preservados, así la humanidad sería rescatada por la grandeza de un pacto eterno firmado con sangre. Pero hay un detalle final que rara vez se menciona y que marca la continuidad de esta historia. Después de aquella victoria, los gabaonitas no volvieron a ser vistos como invasores o como aprovechados, sino como parte esencial del pueblo que servía en las tareas más sagradas. Con los años, muchos de ellos llegaron a ser hombres respetados entre los levitas, y algunos incluso participaron en la reconstrucción del templo después del exilio. Esta transformación no ocurrió por poder humano, sino porque el pacto los había envuelto para siempre. Su historia se convirtió en un recordatorio vivo de que Dios puede tomar lo que nace torcido y enderezarlo para su gloria, una verdad que seguiría resonando hasta los días de Jesús. Y ese eco aún habla hoy para quienes buscan la verdad eterna. La historia de los gabaonitas no terminó con la victoria sobre los 5 reyes, porque para Dios las batallas no son un final, sino un escenario donde se revelan misterios que cambiarán generaciones completas. Después de que el sol se detuvo sobre Gabaón y la luna en Ajalón,
Algo profundo comenzó a gestarse en el corazón de Israel y también en el corazón de aquel pueblo que un día llegó disfrazado. Los gabaonitas, convertidos ahora en servidores del santuario, comenzaron a vivir un cambio tan radical que los mismos levitas observaban en silencio. Preguntándose cómo era posible que hombres nacidos fuera del pacto mostraran tal reverencia ante las cosas sagradas. Lo que pocos saben, lo que casi nunca se menciona, es que entre los gabaonitas surgió un grupo de jóvenes cuya devoción llamó la atención de los sacerdotes. Eran jóvenes que antes habían cargado cántaros sin entender su propósito, pero ahora sus pasos resonaban en los patios del tabernáculo como si caminaran sobre suelo santo. Una antigua tradición oral que casi no se conserva cuenta que uno de esos jóvenes, llamado Maquir, se encargaba cada amanecer de seleccionar la madera para los sacrificios. Se decía que tenía una sensibilidad inusual, como si el espíritu mismo le mostrara cuál tronco era digno de tocar el altar y cuál debía ser descartado. Los ancianos veían en él algo que no podían explicar, un brillo interior que parecía anticipar la llegada del Mesías. Y aquí surge un hecho aún más profundo. Muchos años después, cuando David huía de Saúl, llegó a la región donde vivían estos servidores del altar. Algunos de ellos, descendientes de los gabaonitas originales, salieron a ofrecerle agua fresca y pan, aun sabiendo que Saúl podría considerarlo traición. Pero ellos recordaban que Israel los había salvado en su momento más oscuro, y ahora querían honrar a quien Dios había ungido como rey. Sus actos quedaron ocultos en la historia, como muchos detalles silenciosos de la escritura que solo el cielo registra, pero marcaron huellas espirituales imposibles de borrar. El pacto de Josué continuó resonando siglos después, cuando una terrible hambruna azotó Israel durante el reinado de David. Nadie entendía la causa, pero el Señor reveló que Saúl había violado el pacto con los gabaonitas al intentar exterminarlos. Y este punto es clave, porque muestra que Dios nunca olvida lo que los hombres prometen en su nombre. Un pacto hecho bajo un engaño humano se había convertido en una línea espiritual que atravesaba generaciones. Cuando David llamó a los gabaonitas para preguntar qué compensación buscaban, ellos respondieron con una humildad profunda, no pidieron tierras ni dinero ni venganza personal. Pidieron justicia que honrara la memoria de su pueblo y restaurara la honra del pacto violado. Este acto, tan poco comentado, mostró que los gabaonitas se habían convertido en un pueblo que entendía la justicia de Dios mejor que muchos israelitas. Y aquí ocurre un hecho completamente revelador. Cuando la hambruna terminó, los profetas declararon que el pacto había sido vindicado. Esto puede parecer un detalle secundario, pero en realidad fue un anticipo directo del Nuevo Testamento. Porque, así como la hambruna reveló la violación de un pacto antiguo, la sequedad espiritual del mundo revelaría un día la necesidad de un nuevo pacto sellado por Jesús. Los gabaonitas, sin saberlo, estaban participando en un gran preludio profético. Ellos eran la prueba viviente de que Dios sostiene pactos que la humanidad no puede sostener. Y esa verdad se cumpliría plenamente cuando el Hijo de Dios muriera en una cruz para establecer un pacto eterno con un mundo que tampoco lo merecía. Aún más sorprendente es lo que ocurrió después del exilio en Babilonia. Cuando Israel regresó para reconstruir el templo bajo la dirección de Zorobabel y Esdras, los gabaonitas llamados ahora netineos estuvieron entre los primeros en ofrecer sus manos para restaurar la casa de Dios. Este es uno de los detalles más impactantes y olvidados, mientras algunos israelitas estaban desanimados, llorando por los recuerdos del templo destruido. Los descendientes de aquel pueblo que había entrado por engaño estaban allí, listos para cargar piedras, limpiar escombros y sostener el esfuerzo del renacimiento espiritual de la nación. Sus nombres quedaron registrados en los libros de Esdras y Nehemías, no como invasores, sino como colaboradores fieles del templo.
El narrador celestial que contempla los hilos del tiempo declara que esta fidelidad no fue casualidad. Los gabaonitas habían aprendido que la gracia recibida obliga a la lealtad. Ellos, que un día se escondieron tras ropas gastadas y pan enmohecido, ahora estaban vestidos de verdadera devoción. Y su historia se convirtió en un testimonio viviente del tipo de corazón que Dios transforma, uno que reconoce su pecado, abraza la misericordia y se entrega sin reservas al servicio del reino. Es fascinante notar que, en tiempos posteriores, algunas familias gabaonitas se encargaron de preservar utensilios sagrados, custodiándolos con una reverencia que parecía inspirada por el cielo mismo. Eran guardianes silenciosos de objetos que anunciaban la obra futura del Mesías. Cada recipiente, cada herramienta, cada pieza de bronce era cuidada como si fuese parte del misterio divino que aguardaba revelación. Y así, la historia continúa creciendo como un río que no deja de avanzar. Porque lo que comenzó como una astucia humana terminó convirtiéndose en una línea profética que desemboca en Jesús. Aún hoy, quienes leen esta historia comprenden que Dios puede tomar las decisiones más torcidas, los errores más graves, los engaños más absurdos, y convertirlos en parte de un plan que ningún ser humano podría haber imaginado. Esa es la grandeza del favor de Dios, y por eso esta historia aún habla, aún respira, aún ilumina los corazones que buscan la verdad. La historia de los gabaonitas, tejida entre engaños humanos y fidelidad divina, siguió extendiendo sus raíces aún más allá del regreso del exilio. Porque Dios, que observa los siglos como si fueran segundos, vio en aquel pacto algo más grande que una simple alianza política, vio un espejo profético del trato que tendría un día con toda la humanidad. En ese eco divino, los descendientes de Gabaón siguieron caminando, y muchos estudiosos han pasado por alto un detalle que el cielo nunca olvidó, algunos de ellos se convirtieron en maestros de agua. Expertos en encontrar manantiales ocultos en tierras áridas. No era casualidad. Dios había tomado a quienes cargaban agua por obligación y los transformó en aquellos que proveían agua para la vida del pueblo. Se convirtieron en símbolos vivos de provisión en tiempos de sequedad. Muchos siglos después, cuando Jesús caminó por Judea, aquel simbolismo alcanzó su plenitud. Porque Él también habló de agua, pero no cualquier agua, habló del agua viva que sacia la sed del alma. Y aunque no se mencionan nombres específicos, algunos antiguos manuscritos rabínicos señalan que entre las multitudes que escuchaban a Jesús había descendientes de los netineos. Hombres que entendían mejor que nadie la diferencia entre cargar agua y ofrecer agua. Ellos escuchaban con atención, sintiendo que algo en sus raíces se estremecía cuando Jesús decía, «El que tenga sed, venga a mí y beba». Para ellos, esas palabras no eran poesía, eran la culminación de un destino que había empezado con un juramento escondido siglos atrás. Un detalle aún más impactante se revela en las crónicas espirituales que custodian los ángeles. Algunos gabaonitas llegaron a formar parte de los primeros grupos de seguidores silenciosos de Jesús. Hombres y mujeres que no tenían un linaje levítico pero servían con devoción. Su presencia en los inicios de la iglesia primitiva era una señal profética de que el Evangelio abriría las puertas a quienes estaban fuera del pacto antiguo, así como Israel había abierto las puertas a Gabaón. Ellos entendían lo que significaba ser aceptados no por mérito, sino por gracia, y por eso abrazaron la enseñanza del Maestro sin resistencia. La historia completa se convierte entonces en un mensaje que resuena hoy con más fuerza que nunca: Dios no desecha a quienes se acercan, aunque lo hagan con motivaciones torcidas, con temores o incluso con estrategias equivocadas. Él transforma, limpia, renueva y convierte a los engañadores en servidores fieles, a los temerosos en valientes, a los que cargan agua en portadores de vida.
Y así como Gabaón fue preservado por un pacto que parecía insignificante, tú también eres preservado por un pacto eterno sellado por la sangre de Jesús. Quizás esta sea la razón profunda por la cual el Espíritu Santo permitió que la historia de los Gabaonitas quedara escrita en la Biblia, porque necesitábamos recordar que no importa cuán imperfecta sea nuestra historia, cuán quebrada nuestra identidad o cuán torcido nuestro pasado, Dios puede escribir capítulos gloriosos a partir de decisiones aparentemente equivocadas. Lo que comienza como maldición silenciosa puede convertirse en favor de Dios. Lo que inicia como engaño puede transformarse en misericordia. Lo que parece una derrota puede convertirse en la plataforma donde Él revela su gloria. Y es aquí, en este punto de la historia, donde quiero hablarte a ti que estás escuchando esta narración. Si has llegado hasta este momento, no es casualidad. Hay algo que esta historia quiere decirte a ti de forma personal. Quédate cerca de Dios, aunque sientas que no mereces su favor. Permanece, aunque creas que no tienes un linaje perfecto o un pasado limpio. Él no escoge solo a los fuertes, también escoge a los quebrados, a los confundidos, a los que llegan casi arrastrándose, y los convierte en testimonios vivientes de su poder restaurador. Y ahora, antes de que pasemos al cierre final, permíteme pedirte algo desde lo más profundo del corazón. Si esta historia te ha hablado, si te ha revelado algo que nunca habías visto, si te ha tocado o te ha estremecido, te invito a suscribirte a este canal y dejar tu like. ¿Por qué? Porque aquí no solo contamos historias, aquí revelamos misterios. Aquí desenterramos verdades escondidas en la Biblia, sacamos a la luz personajes olvidados, rompemos enseñanzas superficiales y profundizamos en lo que muchos no se atreven a decir. Si quieres seguir descubriendo estos secretos, estos profetas silenciosos, estos relatos que cambian la vida, entonces quédate. Este canal es para ti. Y ahora sí, llegamos al momento final de esta historia, pero no de tu historia con Dios. Quiero invitarte a dejar en los comentarios tus testimonios, tus dudas, tus experiencias, lo que esta narración despertó en tu espíritu. Leemos cada mensaje, oramos por ustedes, y juntos formamos una comunidad que crece en fe, sabiduría y revelación. Lo que tú escribas puede bendecir a alguien más, puede ser luz para otro corazón necesitado. Y quiero terminar con una frase que resuena desde el cielo, una frase que es promesa, espada y consuelo. Dios no elige a los perfectos, Él perfecciona a los que eligen permanecer. Que esta verdad te acompañe hoy, te fortalezca mañana y te sostenga siempre.